El día de hoy vamos a estudiar una fórmula sencilla para estructurar cualquier retrato desde cualquier punto de vista. Y es una fórmula que aprendí cuando estaba empezando a dibujar. Hoy vamos a hablar un poco de algunos ejercicios que voy a estar haciendo de la guía de Andrew Loomis. Fue la primera guía que tuve en mis manos y es esta. Me la entregaron cuando tenía 12 años y estudiaba con Mario Colina. Y aquí aprendí las cosas básicas del retrato. Una de las cosas importantes que me he dado cuenta es que a lo largo de este canal, todos los videos que he realizado tienen que ver con retrato. Absolutamente todo lo que he hecho a nivel educativo tiene que ver con retrato. Y es por esto que a partir de ahora nos vamos a especializar únicamente en retratos. Es mi pasión desde el punto de vista de la pintura, es lo que más disfruto hacer y es lo que voy a dedicar a enseñar en este canal. Vamos a empezar con una serie de ejercicios muy básicos e iremos aumentando la complejidad con el propósito de desarrollar una serie de cursos más adelante que serán pagos, pero de los cuales te estaré hablando en el futuro. Mientras tanto, vamos directamente al ejercicio. Y esto es lo que vamos a utilizar para tener una idea de cómo ubicar el eje central de nuestro retrato. Con esto, o con una pelota, o con una figura de anime, podemos crear el eje central del retrato que nos permita ver más o menos la inclinación y la estructura general de cómo va a estar representada la inclinación de lo que queramos dibujar o pintar. Este método de Andrew Loomis es muy bueno si quieres dedicarte a la ilustración. Y te quiero recomendar dos canales de un maestro y un buen amigo que se dedican a... El primero, que es Abdón Romero, y te lo dejo por aquí arriba, por aquí, se dedica a explicar este método con profundidad. En este canal yo voy a estar abordándolo muy básicamente porque quiero llevarte a lo que yo aprendí y la manera en la que yo estructuro mi pintura. Que tiene otro acercamiento completamente diferente. Pero el otro canal del que te quiero hablar, y es un canal que está dedicado únicamente a la ilustración, es el de Adwin Nava, te lo dejo por acá también, para que los visites, para que te suscribas y para que les des like. Una vez que hemos trazado el círculo, lo primero que debemos hacer es trazar la cruz y la línea media, porque ellas van a determinar la posición y la inclinación de nuestro retrato. Así que toma el lápiz, haz las líneas con seguridad y continuamos el proceso. Establecer la esfera y el plano facial son sumamente importantes. No se preocupen por pensar en los rasgos característicos del retrato que quieren plantear, porque no es importante en este momento del dibujo. Después trazamos una línea media entre esa primera marca que vamos a hacer y la esfera, y esa distancia que tenemos la vamos a dividir en tres, que es lo que va a representar nuestra estructura general, nuestra proporción general, que se divide básicamente entre las cejas, la base de la nariz y el mentón, la barbilla. Una vez realizadas esas medidas, imaginamos que le estamos cortando un lado a esa esfera, es lo que va a representar el lado de nuestro cráneo y de donde va a partir la mandíbula. La mandíbula debe estar situada a una media distancia de los lados de la cara. Los ojos y los pómulos van a estar por debajo de la línea de las cejas y las orejas son paralelas a las líneas de las cejas y de la nariz. Esta cruz va a dar la idea de una cara en 3/4. Recordemos que este método un poco más analítico nos ayuda para entender las proporciones ideales de un retrato, pero que no aplican a todos los retratos en el sentido de que los tipos de cabeza cambian, las formas cambian, y esto es simplemente una idea que nos podemos hacer que nos va a facilitar en el futuro, cuando tengamos otros acercamientos al retrato, poder establecer las proporciones o poder entender las proporciones de una manera más eficaz. Es importante recordar que la construcción de cualquier retrato y de la cabeza depende del establecimiento de estos puntos de referencia. Estos puntos de referencia
por lo general están fundamentados en la anatomía, que la estudiaremos más adelante de una manera muy básica para poder entender el principio estructural de cualquier retrato. Nosotros como dibujantes tenemos el propósito de aprender a desarrollar o a crear la ilusión de la tridimensionalidad en el papel, pero para eso es necesario conocimiento y estudio. Yo te recomendaría ubicar esta guía si te interesa, no solamente visitando los canales que te recomendé anteriormente, sino también descargándola en Google, la puedes conseguir. Y esto te puede ayudar a comprender con mucha mayor claridad este método que estaremos abordando muy superficialmente para efectos de introducir las cosas básicas del dibujo del retrato. Una vez que hemos establecido las medidas generales del retrato, podemos empezar a colocar los rasgos característicos, recordando que son principalmente una idealización. En este dibujo he hecho un poco la cabeza más grande, así que la voy a reducir de tamaño. Pero con esto pueden ver una fórmula muy básica para colocar las proporciones ideales. Una vez finalizado, vamos a nuevamente poner en práctica lo que hemos aprendido, tratando de establecer esas medidas principales, haciendo 3 ejercicios rápidos desde 3 puntos de vista diferentes, simplemente que nos permita ver un poco esa estructura general del retrato para nuevamente tener un primer acercamiento a lo que puede ser la estructuración de un dibujo desde cualquier punto de vista. Y eso es todo por el día de hoy. Quiero invitarte a visitar los capítulos en la sección de playlist de tutoriales que tengo acá, donde he hablado un poco de todo. No hay una estructura específica educativa con respecto a lo que se ha hecho allí, pero he abordado las cosas que he considerado importantes hasta el momento. A partir de ahora voy a estructurar un poco más estos videos para que tengan una secuencia lógica y que cada semana vayas aprendiendo un poco más de lo que significa desarrollar, dibujar o pintar retratos. Así que nos vemos en el próximo capítulo.